Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos, a la televisión canaria. Muchas gracias por estar ahí, como siempre, por acompañarnos. Estamos con Marisol Ayala, periodista, cumple 30 años de profesión, su nombre lo dice todo y 30 años dice mucho también. Marisol, buenos días. Mucho recorrido. ¿Cómo empezaste y quién te infiltró Bueno, esta... yo creo que mi padre era periodista. Tu padre. Mi padre, mis hermanos también, con lo cual yo creo que estaba predestinada. Padre y hermanos. No podía ser costurera. No podría ser costurera. Tenía que ser Además, periodista. he visto en tu blog que hablas de fútbol, tu padre era periodista deportivo. Era jefe de deporte. O sea que te inoculó la profesión Sí, y el deporte también. Me encanta el boxeo, ¿eh? El boxeo. Yo creo que soy de las pocas mujeres que le gusta el boxeo, ¿eh? ¿Sí? Me gusta mucho el Ah, deporte. entonces compartimos aficiones. ¿Qué me estás diciendo? Esto entre tú y yo. Pero lo mismo es fácil porque es verdad que es un deporte más machista que de A mí mujeres. me ¿no? gusta mucho la estética del boxeo. La estética. Tengo un primo, además, campeón de España de boxeo. ¿Quién es? Quitano. Quitano, ah, muy bien. El Sí, sí. sordomudo. Sordomudo. Yo recuerdo pequeñita Personaje. que iba... Exacto, que me acuerdo que pequeñita iba a verlo cuando él boxeaba y no sé si te acuerdas que como era sordomudo, pues la gente le con pañuelos. ¿Te acuerdas? De acuerdo perfectamente. Pero lo cierto es que empezaste hace 30 años, has vivido mucho en esta profesión y has visto mucho y no todo bueno, porque has visto muchas cosas malas porque te has metido en el periodismo social. Porque es que a mí es lo que me gusta. Yo creo que cada vez los medios de comunicación adolecen de darle más cobertura a los temas sociales. Cierto. La vida está fuera, los problemas están fuera y yo lamento muchísimo porque yo creo que además en estos momentos con la que está cayendo es importantísimo que la gente sepa dónde puede tocar para contar sus problemas, que hay gente en estas islas que están viviendo situaciones lamentables. Y yo creo que el Y que son periodismo noticias social, que no contamos. no, son noticias que no contamos. Habitualmente. Yo me pregunto si no contamos porque a los medios de comunicación no les interesa contarlo, si el periodismo social, que era lo que estábamos hablando antes, está un poco denostado. Bueno, porque hay compañeros de los medios de comunicación que prefieren más los despachos, los políticos, la alta política. Siempre estuvo más prestigiada la información política, ahora la económica, que la social, que se veía como algo de sucesos. Exacto, pues yo estoy muy orgullosa, Todo de lo verdad. contrario, claro, tú has muy toda la vida te has orgullosa dedicado a porque eso. sí te puedo decir que desde luego yo he vivido verdaderas tragedias que unas las cuenta y unas las ha escrito porque estaba en la calle, porque durante 25 años hice información sanitaria, con lo cual... Toda la sanidad, desde el franquismo hasta hoy. Bueno. ¿Qué barbaridades La primera habrás visto? piedra del Negrín la pusimos unos sí. cuantos, quiero Sí, decirte. sí. Y yo recuerdo la sanidad franquista, que era un espanto. Y a veces me preguntan qué fue lo que a mí me motivó para empezar a comprometerme tanto Me con el hablaron de una periodismo. manifestación de enfermos renales que Renal. estaban manifestándose porque no les daban la diálisis. Sí. Eso fue lo que te Exacto. Yo te creo que metió ahí. eso fue, aunque parezca, yo con el tiempo he llegado a la conclusión de que eso fue muy importante. Sí. Me activó a mí mi compromiso. Yo recuerdo haber visto en un hospital, en una rueda de prensa o en algún acto donde yo fui, a una serie de enfermos ya mayores, pues a lo mejor 60 y pico en aquel tiempo, yo era una muchacha joven, ¿no? Y verlos en pijama en un despacho, en la puerta de un despacho de unos directivos, pues manifestándose porque no había medios de hacer las diálisis, había que hacerse las diálisis en Madrid. Iban a Madrid, te iba a decir en Tenían esa que ir a época. Madrid, Iban a Madrid, no había sí, más. Qué tremendo. O sea, Y la yo diálisis que ahora afortunadamente se puede hacer en nuestra que tierra. los cambios, a mí me hace mucha gracia. Hemos dado un salto en sanidad. Estaremos mal, pero hemos dado un salto. Tú eres Estaremos testigo, mal claro. y además debíamos estar estupendo Claro, y mucho claro. mejor. Pero de lo que nosotros hemos visto, yo te digo lo que yo he visto verdaderas barbaridades en la sanidad en Canarias. Y el cambio que ha dado desde que se dieron las transferencias y los progresos que se ha hecho. Y mira que con se este denosta gobierno. también mucho lo de la transferencia y la autonomía. No, lo hacía mejor el Estado. No. En La sanidad, devolvemos. La devolvemos. No. Eso tú eres testigo de que funciona mejor desde que está en manos de la comunidad Bueno, autónoma. vamos a ver, funciona tan mejor como que antes. Esos enfermos que yo te estoy diciendo tenían que ir a Madrid y dializarse 3 veces a la semana. Qué tremendo. Vete a Madrid, Lo vuelve primero, aquí. estaba Yo eso. me acuerdo que se abrían telediarios con enfermos renales de Canarias porque estaban muriéndose, porque no había posibilidad de hacerles las diálisis aquí. Y estos pobres enfermos, que tú imagínate además con una particularidad, y es que el enfermo generalmente tiene al médico como en una urna, ¿no? Como en un altar. Pues estos enfermos que se jugaban nada menos que la vida, se tuvieron que manifestar. Y yo siempre digo, a lo mejor es una cosa un poco romántica, ¿no? Que a mí ver a esas personas enfermas
en un hospital manifestándose impresionó, para vivir, te impresionó, a mí me sí. impresionó. Tú conociste el primer caso de SIDA en la historia de Canarias. Me acuerdo perfectamente. Fue en un callejón de Las Palmas de Gran Canarias, en un callejón de Mesa y López. Y era una familia Era una familia gitana. gitana. Y es de esas cosas, Carmelos, que tú dices, bueno, que probablemente no eras ni muy consciente de la gravedad, porque estamos hablando, me parece que era el año 82 o 83. Alguien me dice que hay un chico enfermo en un callejón, y yo entro a ese callejón sin saber si el SIDA se contagiaba, si no se contagiaba. Entonces no sabíamos nada del SIDA. Estábamos todos, incluso él. Porque el SIDA era, los espectadores seguramente, en fin, no solo tienen ya sobras de información, Sí, sí. pero los que tienen cierta edad recordarán que aquello fue un auténtico masazo psicológico. Bueno, no fue una La cosa gente se tremenda. quedó absolutamente, en fin, bajo un miedo terrorífico Bueno, a lo que hasta el pudiera traer punto- aquello, si se pegaba por el contacto, por la saliva. Es que el segundo caso de SIDA que se produce en Canarias, o el tercero, no lo recuerdo, fue a un maestro. Y yo no recuerdo atropello mayor a un enfermo que el La que se le marginación, produjo a ¿no? este señor. La apartheid Ni siquiera, inmediatamente. ni siquiera se le permitió, los fotógrafos le hacían fotos como a 10 metros. Por si acaso. Por si acaso. A este señor lo sacaron del hospital, de su colegio, por presiones familiares. También es verdad que no hay que culpar a nadie, porque los padres de los niños que estaban en ese colegio Qué estaban miedo tan había, desinformados como tú y como yo. Pensaban Lo que podía llevaron a la pegarle. aldea de San Nicolás, que era, bueno, la aldea hace 20 años era mucha aldea, muy lejos, ¿no? Y acabó muriendo allí, Lo aislaron. lo aislaron completamente. Y el caso que descubriste fue de un chico gitano que estaba Gitano. en la Pero mira, calle. es que yo creo que la juventud te hace osada, la juventud y el compromiso por las cosas. Yo, Carmelo, no sé vivir las cosas sin pasión, como habrás visto, y Sí, sin compromiso. mujer apasionada, sí. Sí, y sin compromiso. Y yo recuerdo que yo entré a esa habitación que era la típica habitación de una familia gitana, con una cama de matrimonio grande, y allí había un chico que era un cadáver. Y yo le pregunté... Me imagino que delgadito. Bueno, era una cosa espantosa. Yo no sabía lo que tenía, pero sí percibí que era muy grave. Y entonces hablé con sus padres y me dijo, es que tiene un virus, de ese virus malo. Y le dije, ¿tiene informes médicos? Y efectivamente lo que tenía era el SIDA. Murió. Murió, a las 2 semanas murió. Y fue el primer caso de SIDA. Primer caso de aquella tragedia. Casos de heroinómanos has vivido mucho, Sí. especialmente uno que creo que te marcó también Me marcó por mucho. esas épocas, ¿no? Sí, me marcó De mucho valor. porque era en la época en la que la heroína, yo creo que en todas las islas, no sé si concretamente en Gran Canaria y en la ciudad de Las Palmas, Yo me acuerdo de esa época, era fue, terrible. fue eso era tremendo, terrible. se llevó por delante. ¿Cuántas familias destrozadas? ¿Cuántas ¿Y cuántos familias? chicos jóvenes que se quedaron por el camino? Y yo recuerdo como una de las cosas que a mí me espantó porque una no deja de ser humano. Y Y tienes uno hijos, es periodista, además, tengo sí, mis hijos, claro. tengo mi familia, tengo mis amigos, y una madrugada alguien me llama del periódico, porque La Provincia ha sido el periódico de mi alma, mis mejores directores de cuarto de siglo periódico. has estado en ese periódico. Fueron muchos amigos Toda tu vida. fantásticos, Diego Talavera, Tristán, que quiero recordarlos porque son gente, mis mejores directores. Finalmente, cuando entra una directora como mujer, yo a los 15 días me voy del periódico, claro, que la gente tome las conclusiones que diga. Pero bueno, a lo que iba es que me he perdido. Estabas contando la historia del heroinómano. Ah, bueno, ¿Qué me caso llama ese? de madrugada Paquito Cancino. Pau también Cancino, lo- que en paz descanse también, Paquito Cancino, compañero de la me llama y me dice, profesión. oye Marisol, creo que ha muerto un chico, ha aparecido muerto un chico en el Hotel Astoria. El Hotel Astoria en esa época era la inmundicia, en la zona de las canteras, la inmundicia. Y nosotros, ya sabes cómo son los periodistas, la manera, bueno, queremos un reportaje humano. Y yo con un compañero fotógrafo me voy a un risco a buscar a los padres de ese chico, ¿no? Yo toco en la puerta de los padres de ese chico y le pregunto por él. Toco en la puerta y veo que una señora, la típica señora canaria, vestida de negro, amable, a las 9 de la mañana, y me dice, pase, ¿qué? ¿Quién es usted? O sea, que no sabía y yo nada. me di cuenta No sabía enseguida nada, de claro. que no sabía que su hijo había aparecido muerto en la calle. No tenía la noticia todavía. Y no yo, le habían dado la noticia. de verdad que en ese momento lo que hice fue irme. No tuve... Te pudo, claro. Me fui. Y cuando iba bajando la ladera, subía la policía A para darle dar la noticia de la muerte de su hijo. Y yo recuerdo, y me emociono, ¿no? Que Los volviste. gritos de esa señora. Ah, sí, del dolor, porque supo entonces la muerte de su Porque hijo. yo bajé y ella lloraba, gritaba,
Y dejamos que pasaba un ratito y subí Volviste a a hablar verla. con ella y le dije, bueno, la pobre mujer, imagínate. Una un mujer niño que vivía sola, buenísimo. ¿no? Vivía Vivía sola. con su marido, era gente muy limitada. Con un cultural. único hijo. Único hijo, Se le había muerto por la droga. por la droga. Y ella decía, es que le dieron mala droga. Claro, esta Probablemente, mujer sí. trabajaba y tenía la vida ¿Cuántos como... casos de madres como esa señora, Bueno. Y Que esta señora, fíjate que me gustaría terminar esta historia porque... ¿Esa te la llevaste a tu casa al final? ¿Fue la que te llevaste a trabajar a tu Esta casa? ¿Sí? señora, cuando yo le dije, María, ¿y qué va a hacer de ti? Porque yo la vi tan desgraciada, con esa tragedia de ese calibre, que yo no daba crédito. Y Dios mío, ¿qué puedo hacer de esas cosas que a ti te habrá pasado? Y dices, ocurre ¿qué muchas puedo veces. ¿Cómo hacer puedo ayudar? en la Sí. medida de lo posible? Y yo en ese momento en mi casa no tenía nadie que me echara una manilla, ¿no? Con mis hijos y tal. Y dije, ¿por qué no te vienes a trabajar en mi casa? Trabajó en mi casa 12 años. Y era buena gente. Buenísima gente, mis hijos la adoraban, María, y bueno, uno tiene la impresión, porque a veces uno también en esta profesión tiene a lo mejor la impresión de ir un poco de buitre, ¿no? Sí. Y yo esa historia no quería que se me quedara aquí mal. No, esa es una historia y entonces, que refleja lo que ya decimos. El caso de madres con hijos heroinómanos en Canarias era muy común. Afortunadamente esto creo que también ha cambiado un no ha poco. cambiado muchísimo porque yo Por creo el que hay tema de- mucha más información. Ahora ¿eh? se sabe más. Y que también es verdad que las áreas de drogodependencia Funciona han hecho también, una labor también. fantástica. Sí, eso también es verdad que cuando comentábamos Fanta- cómo estábamos y cómo estamos, habrá que No hay reconocer que en la color, ¿eh? lucha contra la No hay droga color. se han hecho muchas Las cosas. chabolas en San Cristóbal, las chabolas en Ginamar. Aquello era un Y hay corre-corre y unas casos como el de Chey en Telde, que yo estuve con la directora general de la Juventud hablando, y con la alcaldesa, de cómo luchan desde fundaciones como la ONG esta contra la droga, ¿no? Y es una magnífica Es impresionante, labor. es impresionante. Sí, Por eso te digo que también creo que cada vez hay más información, que fue una época muy loca, que se llevó por delante a algunos compañeros nuestros también. Sí, también. Porque bueno, yo creo que esa historia de yo controlo, mira, nadie controla nada. Nadie controla. Nadie controla nada y probablemente esa locura, la noche, Las Palmas en esa época era como dice Sabina, un corre-corre de portazos y de escandaleras Tengo muchos casos yo, tengo incluso el caso de una chica que murió que se llamaba Nelly, que era una estudiante magnífica estudiante. Y un día su madre me para en el mercado y me dice, ¿usted tal es Marisol? Y yo le dije, sí. Y me dijo, mi hija está desaparecida, una niña estupenda, no sé dónde está. Bueno, pues a los 4 días esta niña aparece en una fotografía del periódico con un chándal encima de la cabeza, como acusada de haber matado a un negro traficante de drogas. Un negro que la convirtió a ella en una catadora de caballos. ¿Cómo acabó la historia? De caballo, pues ella murió. Murió la Murió chica. de sida. Qué tremendas historias. Por eso te digo que O sea, has son vivido cosas- todo eso y te ha cambiado tu forma de ser. No, porque yo tengo... ¿No te ha primero afectado porque en lo yo me personal? apasiono con estas cosas y después porque yo creo que uno tiene... ¿Tienes tu propia vida después? No, yo tengo una vida después tú tienes tu estupenda vida con mis alegre, amigos, Porque con yo leo mis- tu blog y te veo tus tenderetes, tus... Y mis tenderetes, y a mí me gusta mucho cantar. Yo soy una persona alegre, muy amiga de mis amigos, de mi familia, de mis hermanos. Lo que no quiere decir que tenga casi la necesidad vital de contar. Por eso siempre le he hecho un poco en cara, ¿no? A la los profesión, a ¿cómo la está la profesión, cosa? Claro. Porque yo creo que los periódicos, que se están hundiendo de una manera tremenda, y desde luego para todos nosotros, los periódicos de papel, ¿Qué momento para la profesión Momento muy periodística? Para malo. todas las profesiones, pero para esta también. muy mala. Para esta profesión es muy mala. Y yo no sé qué se puede hacer. Uno tiene después en su Tú cabeza... estás con tu blog ahora, estás dedicada a tu propio blog en la vía digital. Tú empezaste en el Exacto. periodismo de prensa Si yo escrita. te dije antes que encarno un poco lo Claro, que es la la evolución del periódico. Yo empecé en papel, tuve un blog en el periódico enlazado al periódico de la provincia, luego me hice un blog sola, ahora colaboro con Canarias 7, con sus columnitas y sus He visto cosas. reportajes tuyos también. Sí, y tus columnas. exacta. Y tienes tu blog, www.marisolayala.com, marisolayala.com, que tienes donde además yo, como soy después hiperactiva, como habrás visto, y si no habrás visto, Es la forma de tu carácter. entonces pensé que hay muchos compañeros en esta profesión que de verdad han sido despedidos. Muchos. Y para un profesional de la comunicación que no tenga donde escribir, porque no hay papel, porque no hay espacio, eso es una tragedia. Y entonces los he ido llamando a ellos poco a poco y les he dicho, escriban aquí, mándame una columnita cada 2 semanas, mándame. Y bueno, me he hecho como con 30, Ay, qué bien. que yo les he dicho, yo no les voy a pagar.
En todo caso me tenía que Todavía pagar no- ustedes no- a mí, no es rentable. pero no descartamos que un día Que sea rentable eso que también. sea porque rentable. lo Y ahora estoy digital es el metida futuro. como el colofón en un libro. ¿Estás haciendo un libro? Estoy haciendo ¿Sobre? ¿Tu historia, Eh, tu vida o qué sí, estás yo creo haciendo? sobre un caso espectacular que se Ah, está concretamente sobre un caso. un caso espectacular que se está celebrando en Las Palmas. Sobre el caso Cárate, me imagino. Que es un tema que a ti te toca directamente, claro. Es el ámbito de tu... No solamente me toca, sino Periodísticamente te Baena toca. vivió, tenía el Baena, el del Torre profesor de Baena, karate, sí, el principal implicado, vivía, tenía el famoso el gimnasio. gimnasio, pues a cuatro casas de mi ¿Y tú portal, conocías de mi- bien a Baena? Yo lo veía pasar, vi el hervidero. Este libro además lo estoy escribiendo con mi hijo, con Miki Ayala, que también es periodista, Sí, sí, sí. que me va a matar si no, si no se lo digo. Yo, bueno, tampoco te va a No, bajar. coautor del libro. Y entonces, yo sí lo veía pasar. Veía pasar el hervidero de niños. ¿Lo veías y presentías yo- algo? ¿Sospechabas algo? No, yo no puedo sospechar Me nada, refiero porque a algo 30 raro. personas, 30 años, una historia de esta manera. Yo he estado asistiendo al juicio y te diré que lo que he oído en ese juicio es que o este señor, no sé qué poder ¿Qué puede dos tener versiones la mente. tienes? O está absolutamente implicado o Yo creo que está absolutamente no, implicado. no cabe la otra opción. A mí no me digas que no me cuente batalla de que está loco, de que tiene una secta, de que tiene... Porque yo he tenido acceso a documentos que son escalofriantes. Y, ¿Qué pasaba en ese Y gimnasio? solo te voy a adelantar una cosa. Este juicio no ha hecho más que empezar. Sí, imagino. Y sobre todo porque van a salir nombres de gente muy importante. Otras personas que no han salido hasta ahora Muy importante. y que podían estar implicados No, también. que han sido abusados también. Que han sido víctimas, mejor dicho. Hijos de gente muy conocida en Canarias. Ujú. ¿Eh? O sea, algo puedo sospechar porque también en algún momento tuve alguna información y claro, eran personas que llevaban a sus hijos a ese Eso. gimnasio. Vamos a ver, yo lo veía Claro. porque yo me asomaba a la ventana de mi casa y veía un hervidero de niños. Bueno, como tú puedes llevar a los tuyos y voy a llevar a al los gimnasio míos. normal y No hay- corriente. Una cosa muy normal. Sin embargo, cuando el día que a este hombre lo detiene, en mi barrio fue una conmoción, porque empezó a contar cosas, mucha gente. Que si abusos sexuales, que si abusos relaciones sexuales, bueno, consentidas o no, que si menores y mayores, que si todo un círculo... Zoofilia, todo lo que te puedas imaginar. O sea, yo el otro día estuve en el juicio y me tuve que ir. Porque ¿qué fue lo que más te llamó la atención, lo que más te impactó? Lo que más me impactó es primero la insolencia de este pollo, de este tipo. Esa insolencia enfrentándose incluso al juez. Porque yo creo que él se cree sus verdades y es un iluminado. Porque el juez una de las veces le llega a preguntar, pero vamos a ver, ¿quién dice la verdad? ¿Usted o los 52 que lo tienen acusado? Él habla de que, bueno, de que hay una campaña porque él tenía Que si era otro un gran gimnasio y había No, una no, 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 competencia. no. Pero bueno, por Dios. de ahí Hay a- cosas en el que yo creo que son tan desagradables que mejor no contarlas. Pero imagínate lo peor. Hablamos de animales, Zoofilia. de zoofilia, de niños con niñas, niñas con niños. Es una cosa... yo es estaba tremendo, es que viendo no hay un a caso. José María Palomino, que yo le tengo un cariño especial, y estaba él interrogando al procesado, ¿no? Y las preguntas que le hacía eran, pues hablaba de semen por aquí, por allá, y yo veía la cara de Palomino, que era la cara de una persona desconcertada. ¿Cuántos ¿no? padres que pueden estar viendo esto están justo viviendo en carne propia en su casa la historia cuando se sorprendieron de que sus hijos, posiblemente desconociéndolo todo, estaban metidos hasta el fondo en esa Lo historia? que pasa es que de cuando tú relaciones. oyes esa historia y te preguntas, Bueno, yo creo pero que ya, es la aparte, pregunta del que millón. ¿a dónde llevas a tus hijos y en manos de quién los dejas? Sí, Cuando vas a pero un la gimnasio, a un pregunta del sitio. millón es, ¿cómo es posible que durante 20 años o 30 años esto haya estado pasado ahí fuera? Me pregunto, Ese qué lejos silencio. estamos de la vida, de las cosas que pasan con mis vecinos. Es mi vecino. ¿Te has preguntado por qué los chicos no decían nada, por ejemplo? Yo me pregunto por qué los chicos no decían nada. Dice, él, por lo que veo, él los tenía sometidos a tal nivel Claro, de miedo. Pero yo qué sé, yo me pregunto... ¿Cuántos casos ha habido de pedofilia que se han sabido al cabo de muchos al años? cabo de muchos años. Porque lo cuentan. Él lo de todas revelan maneras, mucho y después. como este es un tema que es muy actual, yo creo que ha ido cambiando su estrategia. El primer día del juicio, que fue un insolente, porque él apareció con quien hoy es su mujer, María José creo que se llama, o Ivonne, no me acuerdo, una de las dos. Pues bueno, muy cariñoso, muy tal. A pesar de que me consta que el abogado, le había dicho el abogado a él,
bajen el cariño, que esto es un juicio y se la están jugando. Un poquito más de... Bueno, él al día siguiente ya fue más reposado, porque bueno, eran la mano por la nuca. Bueno, las fotos que han Sí, visto, hemos visto las las fotos imágenes. que tú dices, Pues bueno, ojalá arroje luz sobre esto, y tu libro lo vamos a leer cuando lo concluyan tú y tu hijo, sobre esta historia. El caso Cárate, que es un caso realmente sin precedentes en la historia reciente no, parece de que es el nuestro caso. ámbito. En Europa no hay, No hay otro caso como este, tanto... en otro sentido al con lo menos. cual él debe estar encantado. Sí, él quería incluso hacer una película. y una Sí, historia sí, sobre tal, eso. pero ellos se lo prohibieron. Qué horrible. La asociación de víctimas le dijo, bueno, nos faltaba si lo Faltaría usted encima. más. Cuando te enteraste del caso de los niños que murieron, los bebés del materno infantil, que sé que lo seguiste muy de cerca, ese es un tema también Eso fue un tema complicado. complicado, ¿no? Muy complicado y un tema de periodistas con experiencia. Porque tú sabes que los periódicos, insisto, todos, hay cosas que no les gusta publicar, porque a los políticos los mejores no molestarlos mucho, más que lo necesario cuando interesa, ¿no? Entonces, a mí alguien, un político que hoy está en activo, que él siempre que yo digo esto, él me dice, me va a nombrar, no te voy a nombrar, descuida. Me manda una carta. Yo me había enterado que habían muerto en el materno 6 niños. Estos niños tenían hidrocefalia, que es la cabeza se les va hinchando y tal. Y entonces parece que esa hidrocefalia que no mejoraba era producto de que en la cunita donde estos niños estaban tenían que tener como para drenar, como un codo, que era lo que ese codo se fue obstruyendo. En ese tiempo, no te estoy hablando de hace muchos años, estoy hablando del 94, Sí, 95 a lo mejor, ¿no? Pues ese codo pues se fue estropeando. También es verdad, no había muchos especialistas. Fue un cúmulo de cosas. Yo me enteré de esa historia, pero claro, era muy difícil contratar y sacar a la luz, porque eso sí que era alarma, Claro, sacar la muerte de 6 bebés en el materno, Muchos ¿no? bebés en un hospital. Entonces alguien un día me deja en una cafetería una carta y me dice, ábrela. Yo la abro y era una carta firmada por quien hasta en ese momento era el jefe me parece que, de cirugía pediátrica del materno infantil, donde relataba uno a uno las muertes de estos chicos, en qué circunstancias se habían producido, incluso qué médicos no habían estado asistiendo a la guardia o tenían guardias localizadas. Era una bomba de relojería, Y entonces yo recuerdo que me metí en el despacho con Ángel Tristán Pimienta y le dije, Ángel, tenemos esto, ¿qué hacemos? Claro, los dos sabíamos la envergadura del asunto. En ese momento era Julio Boni, consejero de Sanidad. Y siempre me ha perseguido Julio Boni, entre comillas, dime quién es, dime quién fue el que te pasó la carta. Entonces, ¿qué decidimos? Callarnos. Ni siquiera preguntarle al autor de la carta si era él, porque teníamos la certeza de que era él. Yo me fui a Lanzarote, 4 niños eran de Lanzarote, y localicé a los padres de esos niños. Que era una manera de blindar la información, porque yo sabía que si a mí no me la dejaban publicar, los padres iban a cantar porque eran sus padres, eran sus hijos, Y efectivamente, una vez que teníamos todo amarrado, se habló con tal, salió la información, y fue un escándalo de tal calibre que el autor de ese informe un día me dijo, le voy a decir una cosa a Marisol que nunca se la he dicho. Cuando yo iba para el materno, él no tenía nada que ver con la filtración. Y compré la provincia en un kiosco, en un semáforo, y la pongo en el coche, y miro así, y veo, mueren 6 niños en el materno. Bueno, el hombre casi le da un infarto, Claro, claro. Me llamó a su casa, mi única pregunta era, esta firma es tuya, Claro. que era lo que yo quería blindarme, me dijo, sí, es mía, pero esto va a ser... Al final, esta historia se investigó, los padres se supo la situación que había, se investigó, no creo que haya pagado nadie, que nadie pagara nada, sinceramente, eran unos tiempos un poco así... Se tapaban muchas cosas. Se tapaban muchas cosas, se montó la típica comisión que no sirve nunca para nada, vino el jefe de neurocirugía del no sé dónde, hicieron una rueda de prensa, y yo recuerdo que en esa rueda de prensa yo me convertí en la atacada. O sea, porque matar al las cosas, mensajero. matar al mensajero. Que es lo Pero que yo estoy suele muy ser, orgullosa suele de lo ocurrir que en es. esta profesión. Muy orgullosa de lo que es. Marisol, y al cabo de 30 años de profesión, tocando con la yema de los dedos problemas sociales
candentes. En fin, el preso del Salto del Negro, al que le dejaron unas tijeras olvidadas en una operación en el estómago, la señora a la que digamos que le operan un pecho equivocado, ese tipo de historias y muchas más que tú has vivido, te han conformado también una identidad, una credibilidad, Sí, un estilo, un sello del que eres consciente. Se te asocia a todo eso como periodista. Hombre, y se te de hecho, respeta yo también. creo que sí, porque como además, yo te decía antes lo importante yo creo que lo importante para siempre, para todos, ¿no? Es hacer periodismo de calle. La vida está en la calle, los problemas están en la calle. Yo me pasaba los días en los hospitales, con lo cual era muy conocida. La gente llamaba al periódico, preguntaba por Marisol, pues porque sabía que yo los iba a atender en la medida en que pudiera. Entonces, bueno, eso ha sido un sello del que yo estoy encantada, pero encantada. A mí uno de los premios que más me ha gratificado en mi vida son los que me dieron unos indigentes en un barco, porque los pobrecitos me parece que eran rumanos, no tenían nada que comer, le conseguimos unas cositas, bueno, las cosas que hacemos y tal, le conseguimos unas ayudas a través del gobierno y tal, y un día me llaman porque me quieren dar una medalla. Y yo le dije, pero ¿y si ustedes no tienen ni para medalla? Y entonces me dieron una medalla, me hicieron una fiestita en el barco, que yo tengo una foto, y es curioso, pero es una foto que yo le tengo muchísimo cariño, porque es la foto de lo peor. Claro, la gente más. Yo no quiero, yo qué sé, yo estoy muy orgullosa de esa eso. medalla vale más que todas las medallas. Para mí vale mucho más, vale mucho más. Tú que ahora en tu blog he visto que incluso estás siguiendo, no sé si directamente o colateralmente, el tema de Gran Hermano y la canaria que está allí. ¿Te has metido en ese tema también? Claro, porque yo creo que una de las cosas que tiene un blog no tiene la que actualidad, ser... ¿no? Se suda, tú no tienes por qué estar todos los días pensando en tal... Bueno, después me insultan, claro. Pero eso forma parte de interactuar, ¿no? Bueno, yo creo que esta pobre chica... Noemi se llama la chica, ¿no? Se llama Noemi. Y el otro día yo vi un programa que son programas que veo un poco a duerme vela, y alguien me dijo, oye, esta chica la están machacando, y nada. Pues hice un programa y digo, ay, pues qué pena que la están machacando, pues me parece mal, me parece bien. Y entonces, bueno, ese día tuvimos como 1.200 visitas de gente preocupada y machacando a Mercedes Milá. Pero claro, ayer por lo que veo, esta Noemí se destapó ya tanto que ya me parece que defensa tiene poca. Qué caso de esa chica, ¿verdad? Yo creo que Gran Hermano es un peliculón. Es un peliculón. Es un peliculón, y se les ha aparecido la Virgen con esta mujer, ¿eh? Esta chica les puede Porque dar además mucha una mujer muy guapa, es una niña bonita. Completamente. Le importa 3 pepinos, todo, y yo creo que la han rescatado. Porque la han rescatado otra vez para que vuelva. Ella tenía ataque de ansiedad, pero es que Gran Hermano es un espectáculo. No tienes más que ver las audiencias. Las audiencias son espectaculares. No sé si tuvieron el otro día un 25. 25, ¿eh? Es tremendo. Y se ha cargado incluso el programa de Buenafuente, que a mí me encanta. Sí, se lo han quitado de la parrilla. Pero a mí me parece que esas cosas, yo creo que un blog debe de hacer eso. A mí, por ejemplo, me llama un amigo y me dice, quiero escribir sobre, yo qué sé, el plátano canario. Pues escribe usted con el plátano canario. Siempre que no insulte, porque también he tenido... Ya lo pones allí, cuidado con los insultos. Así que no, porque ha habido hay gente un poco más que rencorosa, pues que tiene todavía muchos mal rollos con determinados empresarios, y yo les digo, oye, mira, la guerrilla... No llevarlo personal al blog. La guerrilla en la azotea de tu casa, tú te montas lo que tú quieras, pero aquí no, porque este no es el objetivo es pasárnoslo bien, tener una plataforma. Informarse, las cosas que Estamos en Twitter, en Facebook y en todas las cosas del mundo. Tú estás también de contertulia en la radio, te oigo en Canales Radio La Autonómica, también estás en Punto Radio, creo. ¿La radio también te gusta? Me gusta, me estoy enamorando de la radio. Me estoy enamorando mucho de la radio. Pero te voy a decir, te voy a nombrar una compañera tuya. Sí. María Doménez. Sí, una gran fantástica, magnífica. Y yo estuve con ella en unas primeras tertulias, y después me cansé un poco de las tertulias porque no me hacían mucha gracia. Sí, ya viste, no eres muy amiga de las porque siempre en las tertulias ponen a un bueno, a un malo y a una... Y me llevan a mí, y yo dije, mira, ya no tengo ganas de pleito. Y hablé con María. Le dije, María, te voy a hacer una propuesta, sin cobrarte nada. Te voy a contar todas las semanas una historia. Encantada. Entonces, mejor incluso. Toda la semana. Llevas tu historia allí. Una historia con un personaje, con alguien, pues, oye, qué sé, de repente una chica joven que ha perdido 100 kilos, o una persona... Historias reales, humanas. Historias reales, nosotros las hablamos. El primer Tommy, el primer niño canario que fue diagnosticado de autismo en Francia. El primer, que hoy tiene 40 años. Qué bien. Su madre salió a hablar con María, hablamos nosotros con ella, y justo qué casualidad que estaba oyendo
Ese día en la radio, la mujer de Paulino Sí. me manda un mensaje y me Lo dice... tuvimos aquí, sí. Pues me manda un mensaje y me dice, Marisol, por favor, dile a esta señora que me llame que tengo posibilidades de no sé qué, de alguna asociación. ¿Ves esas cositas? Cosas poquito a que poco? luego se pueden ayudar, sí. Exacto. Esto eso sirve es también para ayudar a la poquito, gente. está Claro, todo sí. sirve, Carmelo. Es verdad que estamos en medio de una gran crisis de la que no sabemos cuándo ni cómo vamos Dios a salir, mío, mío. pero tenemos que tener voluntad para salir No también. tengo más ¿no? remedio, ¿eh? Porque esto no se puede Porque quedar... ya no vale ni eso de madrecita, virgencita, que me quede como estoy. No quiero quedarme como estoy, ¿eh? Están las cosas muy jodidas, ¿eh? Hay que seguir viviendo y hay que seguir renovándose y hay que seguir teniendo ilusiones, renovando las ilusiones. Exactamente. Marisol, 30 años y enhorabuena y a seguir como tú haces en el blog o donde fuere. Donde fuere. En el periódico, En una pared, donde sea. seguir informando. Periodista de raza. Gracias y enhorabuena. Gracias. Y a ustedes también, muchas gracias. Sigan en compañía de la Televisión Canaria.